Dijo que yo era una vergüenza andante, que mi existencia arruinó su vida. Me miró con el mismo disgusto con el que se mira a un ratón atrapado en una trampa, en agonía, y me dijo que me fuera. No fue un grito, fue una orden fría y calculada. Me echó de su casa como quien tira un vaso roto a la basura, sin ni siquiera mirar 2 veces los pedazos esparcidos por el suelo. Solo me llevé mi bolso, mis medicinas, un abrigo viejo y un papel que encontré sobre la mesa, garabateado apresuradamente. No sé por qué lo tomé. Lo único que sé es que fue este trozo de papel el que me llevó a su diario oculto, y lo que estaba escrito allí, eso me destruyó. Me hizo desear no haber abierto los ojos ese día. Mi nombre es Teresa, tengo 62 años. Hasta hace 2 semanas vivía en la parte trasera de la casa de mi hija mayor, Camila. Un poco atrás, mal ventilado, pero silencioso. Lavé mi ropa por la noche para no molestarla. Salí temprano y regresé después de las 8, solo para no toparme con ella o su marido. Nunca pedí nada, ni siquiera cuando se me acabó el dinero. Cuidé a mis nietos cuando eran pequeños. Luego me dejaron de lado, como un mueble viejo de la sala. Cuando el refugio se convirtió en almacén, me dejaron allí. Acepté. Por miedo, por culpa, por amor. Ya ni siquiera lo sé. La gente en la calle pensaba que yo era una abuela devota que vivía con su hija como compañía. En el mercado dijeron que parecía muy tranquilo, y yo lo estaba. La quietud es lo que queda después de muchos años de huir, esconderse, omitir. Pero por dentro estaba en alerta, porque el pasado, por mucho que lo escondamos bajo la alfombra, un día vuelve. And he comes back thirsty. Camila siempre fue fría conmigo, desde que era adolescente, pero esta vez fue diferente. Esa expulsión tuvo un sabor a venganza, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Cuando gritó que yo era la razón de todo su trauma, que mi presencia era tóxica y que yo era un cáncer en su vida, ya no había ira, había desprecio. Y el desprecio duele más que la ira. Esa mañana dormí en el banco de la estación de autobuses, con la cabeza apoyada en la fría pared, tratando de recordar dónde empezó a salir todo mal, pero la memoria no funciona en línea recta. Viene en destellos, como puñaladas. Vi la imagen de Camila a los 7 años, acostada conmigo en una cama alquilada, tomándome de la mano. Y entonces vi su cara ahora, llamándome basura, basura. Yo, que vendí mi propia sangre para comprar los antibióticos, que una vez le salvaron la vida. Pero nadie sabe estas cosas, e incluso los que saben, fingen que no importa. Al tercer día, volví a la casa a buscar mis documentos. Aproveché que todos estaban afuera. La clave todavía funcionaba. Entré, tomé mi botiquín de medicinas, mi cédula de identidad vencida, y me dirigí al closet del dormitorio de Camila. No sé qué me llevó allí. Quizás un último impulso de una madre herida. Quizás un instinto. O tal vez el destino realmente tiene sus maneras de empujarnos a donde no queremos ir. Fue en el fondo de un cajón cerrado con cinta adhesiva donde encontré una libreta vieja, con tapa negra. Informes terapéuticos, decía la etiqueta. Pero fue más que eso. Era su diario. Cada página es un puñal. Hubo informes de sesiones de terapia, sí, pero también confesiones. Confesiones tan venenosas, tan repulsivas, tan llenas de odio que tuve que sentarme en el suelo para seguir leyendo. Dijo que le mintió a su marido sobre mi historia, quien le dijo que me arrestaron por robo, que me metí con delincuentes, que usé dinero sucio para pagar su escuela. Dijo que me tenía disgusto desde que era adolescente, que soñaba con verme lejos. Contaba detalles íntimos de mi vida que ella solo podía saber si me estaba espiando. Habló de mis medicinas, de mis pesadillas, de las veces que me escuchaba llorar por las noches y, en lugar de compasión, sentía placer al saber que yo sufría. Pero lo que realmente me destruyó fueron las partes en las que ella confesaba cosas que nunca imaginé. Habló de cómo manipuló a su marido, de cómo hizo que uno de sus hermanos peleara conmigo solo para aislarme, de cómo utilizó a sus hijos como escudo emocional y, peor, dijo que una de las peores noches de su vida fue cuando tuvo que mentir para protegerme de un viejo conocido. Un nombre que no había oído en más de 30 años. Un nombre que, cuando lo leí allí, hizo que se me revolviera el estómago y que todo mi pasado pasara por mis ojos. Ella sabía quién era yo y sabía quién era ese hombre. Y sin embargo, me dejó viviendo allí, desarmada, vulnerable, cerca de sus nietos, como si estuviera esperando el día en que el pasado finalmente viniera a cobrarme. Y cuando eso sucedió, ella quiso estar al margen, limpio, incapturable, perfecto a los ojos de los demás. Pero el pasado
ha llegado. Y ahora no llamó a la puerta, entró con todo. Si estás viendo esta historia hasta ahora, te pido que le des me gusta a este video, te suscribas al canal Emoção de AG y actives la campana, porque aquí demostramos que nunca es tarde para enfréntate a tus propios fantasmas y recupera tu dignidad, y compártelo con alguien a quien han llamado vergonzoso, pero decidió mantenerse erguido. En los próximos capítulos entenderás quién era ese hombre que Camila mencionó en el diario. Sabrás lo que tuve que hacer para salvar a mis hijos y por qué nunca más pude mirarme al espejo sin sentir miedo. Esto no ha terminado, esto apenas comienza. Siempre pensé que lo había enterrado todo, que si permanecía en silencio el tiempo suficiente, si hacía todo bien durante años y años, el pasado se borraría solo. Pero la verdad es que nunca me dejó. Él vivía en cada línea de expresión de mi rostro, en cada cicatriz escondida, en el silencio de mis ojos cuando alguien me preguntaba de dónde vengo. Y ahora, con aquel diario en las manos, era como si todo hubiera sido excavado de nuevo, con fuerza, sin anestesia. Mi pasado había regresado. Y para entender por qué mi hija me odia tanto, por qué me echó como a un sucio animal, hay que retroceder mucho antes de que naciera Camila. Nací en 1963, en un pequeño pueblo entre cerros y barro, sin luz, sin escuela, sin nada. Mis padres murieron jóvenes, con poco más de 30 años, víctimas de una explosión en un galpón clandestino donde producían alcohol combustible. Yo tenía 8 años. Me enviaron a un orfanato de monjas donde había poca comida y el miedo era diario. Dormíamos en habitaciones frías, con colchones finos y ventanas sin vidrio. Por la noche, escuchábamos los gritos de las niñas más jóvenes que regresaban de visitas nocturnas con empresarios y políticos que nadie se atrevía a nombrar. Aprendí desde temprana edad que el mundo no tiene espacio para las niñas frágiles. O te endureces o desapareces. Cuando tenía 15 años, me escapé. Terminé en la estación de autobuses de una ciudad mediana, sin documentos, sin nombre, con una manta agujereada y un diente roto. Trabajé limpiando baños en un bar, luego como camarera, y un día conocí a un hombre que parecía amable. Dijo que era hermosa, que merecía más. Me dio comida caliente, un par de zapatos y luego me llevó a vivir con él. A los 17 años ya formaba parte de una red de transporte de paquetes ilegales entre estados. Nunca toqué un arma, pero llevaba sobres que no podía abrir. Dijo que eran simplemente cosas ligeras, pero yo sabía lo que era y acepté, porque él me dio refugio, porque quedé embarazada, porque quería salir de la calle. Camila nació en una clínica clandestina. No registration, no crib, no father present. Cuando la miré por primera vez, decidí que haría cualquier cosa para que esa niña tuviera una vida que yo no tenía. Y eso es exactamente lo que hice. Cualquier cosa. A los 23 años ya tenía 2 hijos y una enorme deuda con un hombre que decía ser mi protector. Me obligaron a entregar un paquete internacional. Prometieron pagarme $5,000, dinero que nunca había visto en mi vida. Acepté. Escondí los paquetes dentro de los pañales de mi bebé y me hice pasar por un turista en un aeropuerto. Me pararon, me interrogaron, pero me dejaron pasar. Llegué a casa con el alma hecha pedazos, temblando. Compré comida, ropa y pagué 3 meses de alquiler por adelantado. Al mes siguiente desapareció con todo. Nunca volví a ver a ese hombre, pero dejó en mí una desconfianza que nunca desapareció. Después de eso, comencé a limpiar para ganarme la vida. Usó nombres diferentes, documentos falsos y les dijo a sus vecinos que era enfermera privada. Trabajé en hospitales, en residencias de ancianos, aprendí a poner inyecciones y a medir la presión arterial. Nunca volví a tocar nada ilegal, pero el miedo ya era parte de mí. Miedo a ser descubierta, miedo a perder a mis hijos, miedo a que me arresten y que acaben en el mismo lugar donde crecí. Camila creció sospechosa. Ella siempre fue más inteligente que sus hermanos. Cuando tenía 7 años, me preguntó por qué siempre me mudaba de casa. A las 10 preguntó por qué nadie sabía el verdadero apellido de su padre. Y a los 13 años, me vio llorando escondida con una carta en la mano. Una carta que decía que habían detenido a un ex compañero de trabajo y que estaban mencionando mi nombre en la investigación. Que si no cooperaba, podrían incriminarme. Fue en ese momento que vendí lo poco que tenía y huí con los 3 a un pueblo costero. Cambié los nombres de los niños, inventé una nueva historia. Continué diciendo que era viuda de un
marinero. Pero Camila no se lo tragó. Tenía buena memoria. Recordó las voces, las peleas, los sobres, las noches sin luz porque nos escondíamos. Y, aún sin saberlo todo, unió las piezas y alimentó el odio. Con el tiempo, los otros dos continuaron con sus vidas. Uno se hizo conductor, el otro se puso a trabajar. Camila se quedó, se casó, tuvo hijos, construyó una casa. Ella me pidió que viviera en el fondo de la tierra cuando su marido quedó desempleado y le ofrecí ayudar. Ella aceptó, pero nunca me perdonó. Incluso sin decir una palabra, nunca lo olvidó. Y ahora lo entiendo, porque al leer ese diario, quedó claro que llevaba dolor desde que era niña. Magos que tal vez ni siquiera fueron mi culpa, pero que cayeron sobre mí como un castigo inevitable. Dijo que yo era fría, ausente, que nunca fui una verdadera madre, que siempre estaba mirando por encima del hombro, como si estuviera huyendo de algo. Y era verdad, me escapé. No solo de la policía o los criminales, me escapé del espejo. Huir era mi forma de amar. Protegí a mis hijos protegiendo todos los peligros, incluido yo mismo, pero dejó cicatrices, en ellos y en mí. Hubo una vez, en 1998, que necesitaba entregarle una maleta a una mujer que vivía en otro estado. Me pagaron $1,200. Con ese dinero compré los libros escolares de Camila, pagué la cita con el médico de su hermano, que tenía asma, y hasta logré comprarle el vestido de graduación. Lloró cuando recibió el regalo, me abrazó, pero hoy, leyendo esas páginas, veo que ella pensaba que el dinero era sucio, que el vestido estaba manchado de sangre, aunque fuera simbólico. Y tal vez lo era. Lo intenté. Lo juro por todo lo que es santo. Intenté salir de esa vida. Intenté ser una buena madre, buena mujer, buena persona. Pero nadie te enseña cómo empezar de nuevo cuando el mundo solo te enseñó cómo sobrevivir. Y para mí, sobrevivir significaba sacrificar todo lo que era ligero, bello, inocente. Y mis hijos pagaron el precio. Si has seguido esta historia hasta ahora, comenta cuál fue el mayor sacrificio que alguien de tu familia haya hecho por amor, o que tenías que hacerlo tú mismo. No es necesario que des detalles, solo escribe, porque a veces el solo hecho de ver que otras personas también cometieron errores intentando acertar nos hace respirar más tranquilos. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. En los próximos capítulos verás lo que pasó cuando mi nombre volvió a circular en una investigación policial y cómo sacudió todo lo que quedaba de mi vida hasta dejarlo en silencio. Sígueme, aún no ha terminado. Lo que no sabía ese día que leí el diario de Camila era que lo peor estaba por llegar. Aquellas palabras escritas por ella, llenas de veneno y dolor, ya se habían transformado en acciones, en llamadas telefónicas, en denuncias. Y ahora, sola, expulsada de casa, con el pasado pasando por mis ojos y el miedo carcomiendo mi alma, me encontré rodeada. Ya no había ningún lugar a donde correr. Lo que había temido durante 40 años estaba volviendo, y venía con prisa. 2 días después de salir de casa de mi hija, recibí la visita de un hombre de traje. No llevaba placa, pero su actitud era la de alguien que conoce lo que hay detrás de escena. Sabía dónde pisar, cómo mirar. Me recibió en la casa de huéspedes donde me hospedaba. Dijo que no era oficial de policía, pero que representaba a una oficina que investigaba a personas vinculadas a un antiguo caso de tráfico interestatal. Cuando escuché el nombre de la operación, sentí las piernas débiles. Era el mismo nombre de la investigación que pensé que ya había sido archivada. Pero ahora, 25 años después, alguien lo estaba reabriendo, y reabriendo con fuerza. El hombre no amenazó directamente, pero dejó claro que mi nombre aparecía en documentos antiguos, que hubo nuevas denuncias, nuevos testimonios, que si colaborara podría evitar problemas mayores. Dije que no sabía nada, que ya había dejado atrás esta vida, que estaba vieja, enferma y sin nada. Me miró con lástima. La lástima es peor que la ira. La ira sigue siendo humana, la compasión deshumaniza. Esa noche intenté llamar a mi hijo menor. Él respondió, pero estaba seco. Dijo que escuchó lo que pasó, que Camila había presentado una denuncia policial por amenaza emocional, de lo que hablaban los vecinos, que nuestro apellido había vuelto a ser susurrado en los pasillos del barrio como en los viejos tiempos. Pedí ayuda. Pedí quedarme en su casa unos días. Dudó. Dijo que necesitaba hablar con su esposa. Luego envió un mensaje diciendo que sería mejor no hacerlo. Eso me rompió. I started living in hiding. Un día en cada rincón.
Evité lugares concurridos, no contesté números desconocidos, pero el pasado nunca cansa. Me encontró de nuevo, en la cola de la farmacia, a través de una mujer que no había visto en décadas. Su nombre era Ruth. Trabajamos juntos cuando hacía entregas. Ella me reconoció, se acercó a mí y, con una sonrisa triste, dijo que preguntaban por mí, que habían buscado el nombre de Camila, que habían rastreado los números del CPF de sus hijos, que la gente de la oficina del hombre del traje estaba llamando a viejos contactos, que se estaba armando un expediente. Empecé a sudar frío. Ruth me entregó una hoja de papel doblada con un número. Dijo que si quería sobrevivir, necesitaría protección. Protección es una palabra que puede significar muchas cosas. En ese contexto, significaba silencio, compromiso, envío, pero ya no podía aceptar vivir de rodillas. Días después, me llamaron a declarar. Un oficial me entregó la citación en la puerta de un albergue. Cuando vi el periódico me sentí mareado. Allí estaba el nombre de la operación, en letras grandes. La audiencia sería en 2 semanas. La promoción, Oria, quería entender mi implicación con 2 personajes que hoy estaban siendo juzgados por blanqueo de capitales y asociación delictuosa. Uno de ellos fue el hombre que me reclutó cuando tenía 17 años. El otro, el socio que desapareció con mi dinero y mi dignidad cuando más lo necesitaba. Empecé a coleccionar documentos, recibos antiguos, cartas antiguas, registros de citas médicas con nombres falsos. Fui a ver a una vieja amiga, Lourdes, que trabajaba como secretaria en una notaría. Pedí ayuda. Ella me dio consejos, pero también me juzgó con sus ojos. Dijo que si yo estuviera expuesto, mis nietos sufrirían, que tal vez sería mejor desaparecer. Go to another. State, lo pensé. Pero dentro de mí algo empezó a cambiar. Una molestia, una ira contenida, un deseo de no desaparecer más. La situación con Camila también empeoró. Comenzó a publicar insultos en las redes sociales. Dijo que había cortado un vínculo tóxico de su vida, que la verdad siempre llega. Esa sangre no es sinónimo de amor. Y la gente comentaba. Algunos conocían nuestra historia, otros lo inventaron, y yo estaba allí, sin poder defenderme. Ver mi vida convertirse en una ruina pública. Noche fui a su casa. Me paré al otro lado de la calle, observando. La luz de la cocina estaba encendida. Escuché risas. Vi a mi nieto corriendo por el pasillo. Mi corazón se hundió. Fue por ellos que lo había hecho todo. Por ellos había sacrificado mi alma. Y ahora ni siquiera sabían quién era yo. O peor aún, creían que lo sabían. Al día siguiente, un audio comenzó a circular en grupos vecinales de WhatsApp. Era mi voz. Un extracto de una conversación con Camila, distorsionado, editado, fuera de 1900. Contexto. Sentí como si la estuviera amenazando. En el audio mi voz decía que pagaría caro por echarme. Pero eso fue una trampa, una mentira, y sin embargo se extendió. En menos de 24 horas me convertí en el monstruo, la vieja rencorosa, el ex criminal que quería venganza. Empecé a recibir mensajes anónimos, algunos solidarios, la mayoría odia. Personas que decían que una madre que hizo lo que yo hice merece pudrirse, que la justicia me entierre vivo, que yo era la vergüenza del barrio. Me estremecí, lloré hasta quedarme dormido. Me desperté con la cara hinchada, sin tener el valor de salir. Pero en ese fondo nació un susurro, débil pero testarudo. ¿Qué pasaría si, por una vez, no me escapara? ¿Y si por primera vez me enfrentara a todo? Si estás escuchando esta historia y ya has experimentado la sensación de ser condenado sin juicio, de ser borrado de la vida de alguien que creaste con sangre y sacrificio, comenta con una palabra: silencio. Porque el silencio puede proteger, pero también puede matar desde dentro. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. La historia aún no ha llegado a su fin, simplemente está ganando impulso. En el próximo capítulo, verás el momento en que me derrumbé, cuando me di cuenta de que, si no hablaba ahora, nadie volvería a escuchar mi verdad. Sígueme, dolerá, pero te liberará. Fue en una mañana gris, una de esas mañanas en las que el aire parece más pesado, que se dio la última línea de mi resistencia. Ya estaba agotado, dormir mal, con los ojos siempre rojos de tanto llorar a escondidas, comer poco, caminar por la ciudad como una sombra. Cada rincón parecía tener un susurro en mi contra. Cada rostro me miró con juicio. Incluso aquellos que no conocían la historia parecían saberla. Era como si la vergüenza se me hubiera pegado a la piel, a mi olor, a mi lentitud. Pero fue ese día, en esa fría sala de espera,
frente a la trabajadora social que leía mis datos como quien mira un documento sin vida, que me di cuenta de que ya no había forma de fingir que aquello era solo una pesadilla pasajera. Me miró con cierta incomodidad, luego bajó la voz y preguntó, tratando de sonar amable, si yo tenía conocimiento de que mi hija había solicitado una orden de protección. Al principio no lo entendí, luego lo repitió, más secamente. Camila me había pedido que me mantuviera alejado de ella y sus hijos, la misma hija que cargué sola en un autobús interestatal cuando solo tenía 5 días, la misma a la que le di pecho hasta casi los 2 años porque no tenía dinero para leche. A esa chica la salvé más de una vez, escondiéndola en el fondo de un armario cuando la casa fue invadida por coleccionistas armados. Ahora ella me quería lejos, legalmente, como si yo fuera un peligro, un riesgo. Salí de allí tambaleándose. Me senté en un banco del parque. Vi madres con sus hijos pequeños jugando. Un niño de unos 6 años corrió hacia mí y sonrió. Le devolví la sonrisa, pero por dentro me derrumbé. Esa misma tarde recibí una llamada que hizo que lo poco que quedaba de mi mundo se viniera abajo. Él era el fiscal asignado a mi caso. Dije que, después de analizar los documentos recibidos y las declaraciones de mi hija, existía una posibilidad real de que me procesaran por negligencia histórica y asociación con grupo criminal. Dije que eso era una locura, que yo no era parte de ningún grupo durante décadas, que vivía limpiando y haciendo pequeños trabajos, que ya no quedaba nada. Respondió fríamente, que la justicia no tiene memoria selectiva, que los hechos son hechos. Esa misma noche fui a buscar a Lourdes, el amigo que trabajaba en la oficina de registro. Quería ver si podía conseguir copias de documentos que demostraran que nunca recibí dinero directamente del grupo investigado. Ella me recibió de manera extraña, evitó mi mirada, estaba nervioso. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella me había entregado mis datos, probablemente a cambio de algo de protección, dinero, opresión. No necesitaba preguntar. Su silencio lo dijo todo. Sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. En los días siguientes, todo empeoró. Un informe comenzó a circular en redes locales. Un pequeño pero sensacionalista canal realizó un video con el título «Abuela involucrada en facción criminal es denunciada por su propia hija». Usaron fotos mías antiguas, imágenes del frente de la casa de Camila e incluso extractos del audio distorsionado. El vídeo tuvo miles de visitas. Comencé a caminar cubierto, evitando ser reconocido. Un día, una mujer me empujó en el autobús. Dijo que no quería sentarse cerca de un criminal. Un adolescente escupió en el suelo frente a mí. Alguien pintó con spray la palabra basura en la pared del albergue donde dormía. Estaba al límite, pero aún quedaba una herida más. Recibí un mensaje de voz de mi nieto mayor. Tiene 12 años. Su voz era diferente, como si estuviera conteniendo el llanto. Dijo que su madre le dijo que yo era un criminal, que podría lastimar a la gente, que ya no quería verme, que me tenía miedo. No pude responder. Me quedé allí, con el celular temblando en mis manos, escuchando esa voz que antes me llamaba cariñosamente abuela, ahora me trata como a un monstruo. Fue esa noche, dentro de un baño público, tirada en el frío suelo, con la cara pegada a la cerámica, que me rompí. Me dolía todo el cuerpo. Mi alma estaba hecha pedazos. No había nadie más a mi lado, sin niños, sin amigos. No hay recuerdo que pueda salvarme. Y entonces dije en voz alta, con todas las fuerzas que me quedaban, se acabó. Ya no voy a tragarme esto en silencio. No soy un santo. Cometí errores, muchos de ellos, pero también luché. A mí también me encantó. También sangré tratando de hacer lo correcto con lo poco que tenía. Y ahora, si tengo que caer, que sea de pie. A la mañana siguiente, me comuniqué con un periodista local, un chico joven, con un blog independiente. Le conté parte de mi historia. Le entregué copias del diario de Camila. Mostré documentos, fotografías, cartas. Le pedí que me escuchara antes de juzgarme. Y él escuchó. Me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que la verdad no tiene apariencia. Y a veces, la justicia comienza con el coraje de decirle a la parte que nadie quiere escuchar. Sabía que ese sería el punto sin retorno, que al exponer a mi hija crearía un abismo aún mayor, pero ya no podía ser el único que sangraba en silencio. Camila necesitaba afrontar lo que hizo, no solo yo, pero ella misma. Al intentar destruirme, ella también reveló su propio veneno, y ahora tenía algo en mis manos que podía cambiarlo todo. Si alguna vez te has sentido solo, si alguna vez has sido traicionado por alguien que creaste, alimentaste, protegiste,
comenta con la palabra descanso, porque a veces romper es el comienzo de la reconstrucción. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. En el siguiente capítulo verás cómo una simple grabación, olvidada, dentro de un viejo celular, sacó a la luz verdades que nadie esperaba. Y cómo la verdad, aunque sea tardía, todavía tiene el poder de liberar. Venga conmigo, todavía hay más. Cuando salí de la redacción de aquel blog independiente, con el rostro todavía húmedo por las lágrimas que intenté ocultar durante la entrevista, sentí que algo había cambiado en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo había hablado. No solo dicho, hablado con verdad, con dolor, con memoria. El periodista, el joven de 1900, habla tranquila y mirada atenta. Me escuchaba sin interrumpirme. Grabó todo. Le pedí que publicara cuando pensara que era seguro. Ya no me importaban las consecuencias. Solo quería que mi voz también estuviera en el mundo, porque hasta ese momento solo escuchamos la versión de Camila, la versión de los vecinos, los susurros que inventan monstruos. Esa misma semana regresé a la casa de huéspedes donde me hospedaba y decidí abrir la caja de madera donde guardaba todo lo que quedaba de mi historia. Dentro había una cinta de audio de esas viejas que pensé que estaba dañada. Era de una de las pocas grabadoras que usé cuando intenté dejar un mensaje a mi hijo mediano hace años antes de huir de una emboscada. La grabadora ya no funcionaba, pero la cinta estaba allí. Cogí mi móvil y busqué un servicio de escaneo barato. Le di la cinta a un tipo que prometió comunicarse conmigo en 2 días. Mientras tanto, se ha publicado el vídeo del blog. There were no sensational cuts, no dramatic soundtrack. Estaba crudo. Fui yo. Metro mis palabras, mis ojos, mi historia. El vídeo se difundió lenta, pero seguramente. En los comentarios, la gente decía que sentía mi dolor, que no lo sabían todo, que la narrativa de Camila ahora parecía incompleta. Una mujer escribió que su hija también la acusó injustamente. Un hombre dijo que me recordaba de un barrio antiguo y que siempre había sido un gran trabajador. Leo cada comentario con ojos ardientes. No fue redención, pero fue una señal de que tal vez no estaba tan solo como pensaba. 2 días después, recibí el mensaje del tipo de la cinta. Dijo que logró extraer el audio. Cuando lo escuché, mis manos comenzaron a temblar. Era una grabación de una conversación entre el padre de Camila y yo, hecha sin que él lo supiera, mientras yo intentaba convencerlo de que se fuera de la ciudad y dejara en paz a la niña. Amenazó con exponer mis entregas. Dijo que tenía documentos, contactos, y ahí, en ese audio, confesó detalles de cómo manipuló a los policías, cómo usó a niños para extorsionar a mujeres como yo. Era una prueba de que nadie lo había logrado jamás. Su voz, limpia, clara, revelando crímenes que siempre escondió detrás de su traje y sonrisa fácil. Eso fue más que un alivio, fue una clave, una pieza del rompecabezas que podría cambiarlo todo. Llevé el audio a un abogado recomendado por el propio periodista, un caballero silencioso, de mirada dura. Escuchó hasta el final, luego lentamente se quitó las gafas y dijo que fue explosivo, que con esta prueba no solo podría defenderme, sino que quizás ayudaría a derribar una red de corrupción y abuso de larga data. Me quedé en silencio unos segundos, sentí el peso del pasado en mi espalda, pero luego levanté la vista y respondí: estoy listo, puedes usarlo. Mientras el abogado preparaba la petición para adjuntar el audio a mi caso, el periodista publicó una segunda parte del artículo, esta vez con extractos de la grabación. El impacto fue inmediato. El nombre del padre de Camila comenzó a circular en las redes. Las personas que vivían con él comenzaron a comentar y recordar comportamientos extraños. Un ex compañero de trabajo se pronunció diciendo que siempre sospechó. Otra mujer, del campo, afirmó haber sido su víctima en los años 90. El silencio de décadas comenzó a resquebrajarse. Camila, por otro lado, reaccionó como esperaba. Ella se fue a vivir, llorando, diciendo que todo era un invento, que yo mentía, que quería destruirle la vida. Pero sus lágrimas ya no eran tan convincentes, porque ahora había documentos, fechas, voces. Y también había una diferencia. Ahora ya no estaba en silencio. Recibí mensajes de apoyo de personas que ni siquiera conocía, pero también recibí una carta de mi nieta menor, escrita con bolígrafo azul sobre papel rayado. Ella dijo que no entendía todo, pero que me amaba, que recordaba cuando la peinaba, cuando le contaba cuentos antes de dormir, que quería verme. Esa carta valía más que cualquier absolución, porque me dio algo
que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. La audiencia estaba prevista para la semana siguiente. Mientras tanto, la fiscalía aceptó incluir el audio como prueba. Es más, comenzaron a investigar a otras personas mencionadas en la grabación. Nombres que habían permanecido intactos durante décadas. Hombres poderosos. Hombres que se creían invisibles. Pero ahora, por mi voz, estaban siendo arrastrados hacia la luz. El día antes de la audiencia me convocaron a una reunión con el abogado, el fiscal y una trabajadora social. Me ofrecieron un trato. Si cooperaba con toda la información que tenía, si entregaba todo lo que recordaba, presentarían la solicitud de orden de protección y suspenderían el proceso en mi contra. No sería una absolución total, pero sí justicia. Justicia verdadera. No el vendido o distorsionado, pero uno que reconozca el peso de quienes cometieron errores tratando de sobrevivir. Acepté, sin pedir nada a cambio. Solo pedí que quitaran mi nombre de la lista de sospechosos y que, de ser posible, se reconociera que mi hija omitió información grave en su declaración. No por venganza, pero de verdad. Si estás escuchando esta historia y crees que todavía hay lugar para la verdad, aunque llegue tarde, comenta con la palabra prueba, porque a veces una sola prueba cambia toda una vida. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. En el próximo capítulo seguirás el enfrentamiento final conmigo, la audiencia. El momento en que me senté frente a todos los que querían silenciarme y finalmente dije todo, hasta el final. Quédate conmigo, no falta mucho, pero es ahora cuando todo está definido. Ese día el edificio del foro parecía más grande, no porque fuera diferente, sino porque era pequeña. Cuando cargamos con la culpa durante años, esta encoge nuestro cuerpo, nuestra postura, nuestra voz. Subí las escaleras en silencio, vestida con ropa sencilla y limpia, la misma que usaba para las entrevistas de trabajo. El abogado me estaba esperando en la puerta. Él no dijo nada, solo asintió. Él lo sabía. Era el día, el momento y que finalmente dejaría el peso del silencio sobre la mesa, frente a todos los que me juzgaron sin escucharme. La habitación estaba fría. Las luces blancas del techo parecían querer revelar cada defecto mío, cada marca en mi rostro, cada cicatriz escondida en el tiempo. Había periodistas, había fiscales. Allí estaba la defensora de Camila, sentada con un maletín rojo, sus ojos afilados como navajas. Allí estaba mi hija. Sí, ella estaba allí, sentada al otro lado de la sala, rodeada de dos abogados, con el rostro inmóvil, la misma cara que besé tantas veces mientras ella dormía, temiendo que el mundo me la alejara. Pero ahora, ella era la que quería borrarme. La jueza, una mujer de voz firme y gesto comedido, abrió puntualmente la sesión. Dijo que este no es un juicio penal, sino una audiencia para analizar documentos y testimonios relacionados con la reapertura de una antigua investigación. Dijo que en ese momento no habrá condena, sino el inicio de un proceso de investigación. Escuché todo atentamente. Entonces me llamaron. Caminé hacia el centro de la habitación como alguien que cruza un campo minado. Me senté, me ajusté la falda sobre las rodillas y respiré profundamente. El fiscal empezó con preguntas frías. Mi nombre, edad, profesión, direcciones anteriores. Confirmé todo con calma. Entonces comenzaron las dolorosas preguntas. Si estuve al tanto de los actos cometidos por el padre de Camila. Si supe su nombre apareció en investigaciones anteriores. Si fuera consciente del riesgo que representaba para mi hija vivir con ese hombre. Respiré una vez más. Entonces hablé. Le hablé del orfanato. Le hablé del primer hombre que me prometió seguridad y solo me asustó. Hablé de noches durmiendo en el suelo con Camila en mi regazo, en casas que no eran nuestras. Te hablé de las decisiones equivocadas, pero también los que no pude evitar. Hablé de entregas, sí, pero también hablé de las citas con el médico, de los uniformes escolares comprados con lo poco que me quedaba, de los días en que comía arroz simple para que ella tuviera un plato colorido. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez me pidió que continuara. Y entonces entregué lo que tenía, The Recording, la carta del ex socio, fechada en 2001, donde admitía que me utilizó como cebo para transacciones mayores. Los recibos, los nombres, las fechas, lo regalé todo. Todo mi pasado en esa mesa, desnudo, sin maquillaje, sin excusas. Camila reaccionó, sacudió la cabeza, meneó la cabeza, murmuró cosas al abogado. Cuando le llegó el turno de hablar, lloró, dijo que sufrió. Esa fue una infancia inestable, que nunca estuve presente emocionalmente,
que le escondí cosas, todo cierto, pero luego dijo que yo era peligroso, eso podría haber matado, que era capaz de cualquier cosa por dinero. Fue entonces cuando el juez la interrumpió. Preguntó por el diario, sobre los pasajes en los que admite haberle mentido a su marido, sobre los audios donde sugiere que me expuso a través de una estrategia emocional. Camila tartamudeó. Intentó cambiar de tema, pero la máscara había empezado a resquebrajarse. Uno de los momentos más difíciles fue cuando el juez leyó un extracto del diario, en el que Camila describe lo poderosa que se sintió al hacerme sentir no deseada. La habitación quedó en silencio. Ni siquiera las llaves del ordenador de la oficina de registro se movían. Y luego vino la pregunta, el más importante de todos. El juez me miró a los ojos y me preguntó qué quería de esa audiencia, justicia o venganza. Respondí sin dudarlo, no quiero venganza. He vivido más de lo que debería cargando con ira. Quiero justicia. Quiero que mi hija reconozca que yo no soy el monstruo que ella inventó. Quiero que mis nietos sepan que cometí errores al intentar hacerlo bien. Quiero que esta ciudad deje de escupirme como si fuera basura. Y quiero, sobre todo, que una mujer como yo nunca más necesite ser aplastada en silencio para mantener la apariencia de una familia destruida. Después de eso, todo cambió. El fiscal solicitó la suspensión de la medida de protección. La antigua investigación fue reabierta oficialmente, pero esta vez con otras figuras en el centro de la investigación, nombres que hasta entonces estaban protegidos por el silencio y el poder. El padre de Camila se volvió buscado. Los medios comenzaron a cambiar de tono. Ya no era la historia de la abuela criminal. Ahora era la historia de la mujer que sobrevivió al abandono, la explotación, el silencio y que decidió hablar. Al finalizar la audiencia, cuando salí de la sala, se acercaron unos periodistas. Uno de ellos me preguntó si me arrepentía de todo. Me detuve, lo miré con cansancio y valentía. Me arrepiento de aceptar migajas como amor. Lamento haber dejado que mi hija creciera creyendo que la dignidad era el silencio. Pero no me arrepiento de haber hablado hoy, porque hoy, por primera vez, mi historia era mía. Si crees que toda mujer tiene derecho a ser escuchada, incluso cuando el mundo entero intenta guardar silencio, comenta con la palabra verdad, porque la verdad no es un lujo, es necesidad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. En el próximo capítulo, título, verás lo que pasó después. Después nadie cuenta. ¿Cómo es reconstruir tu vida a la edad de 62 años con tu nombre limpio, pero tu corazón todavía hecho pedazos? Quédate conmigo. Es en el nuevo comienzo donde florece la dignidad. Han pasado 6 meses desde la audiencia. El mundo no cambió de repente, como en las películas. El tiempo no ha traído milagros, pero trajo silencio. Un silencio diferente al que antes me asfixiaba. Un silencio que ahora era mío. Por primera vez en décadas, ya no necesitaba esconderme. Ya no tenía mentiras que soportar, ni miedos apoyados en las paredes de mi habitación. Todavía me despertaba en mitad de la noche, a minutos, veces con el corazón acelerado, pensando que había alguien llamando a la puerta. Pero fue solo el viento. Y el viento, sí, ahora era solo viento. Hoy vivo en un pueblo tranquilo, a unas 2 horas de la ciudad donde pasó todo. La casa es pequeña, con 2 habitaciones, paredes claras y un patio trasero sencillo, con macetas de albahaca y romero. Me gusta el olor de los seres vivos. Trabajo en un centro comunitario y ayudo a mujeres mayores que, como yo, han pasado por cosas de las que nadie quiere oír hablar. Nos enseñaron a guardar silencio. Y ahora, juntos, estamos aprendiendo a contar. Recibo un salario modesto pero honesto. Doy talleres de costura, a veces de cocina. También me encargo del café de bienvenida en las reuniones. Son damas de todas las edades, de todos los orígenes. Cada uno lleva un nombre herido y una historia tragada. Cuando la gente me pregunta qué hice antes, digo que sobreviví, y lo entienden, porque todos, de una manera u otra, fuimos capacitados para esto, sobrevivir en silencio. Ahora estamos tratando de vivir, y eso requiere coraje. Mis documentos están regularizados. Mi nombre ya no aparece en ninguna consulta. La Fiscalía desestimó formalmente todas las sospechas y reconoció mi colaboración. No gané medallas ni titulares, pero gané algo más valioso, el derecho a existir sin pretenderlo. Y eso, para quienes vivieron medio siglo escondidos, es libertad. Camila, ella cortó todo contacto. Se mudó de casa, cambió de escuela a sus hijos, bloqueó todos los canales de comunicación. Al principio me devastó, pero luego lo entendí.
A veces, el distanciamiento es la única forma de evitar que se repita el ciclo. Dejé de intentar recapturar lo que quizás nunca existió en la forma que imaginaba. Hoy deseo que encuentre la paz, que ella comprenda algún día que el dolor que lleva no es solo mío, que ella también fue una víctima y por eso no necesita convertirse en verdugo. Pero no todo estaba perdido. Mi nieta menor, la que me escribió la carta, con bolígrafo azul, me visita una vez al mes. Viene con su mochila a la espalda, el pelo recogido y los ojos brillantes de preguntas. Me pregunta cómo fue mi infancia, cómo fue huir, cómo logré continuar. Te cuento lo que puedo, qué puede oír ella, y el resto lo convierto en historias. Le encantan las historias. Ella dice que quiere ser escritora, y quizás, sin querer, ya lo sea, porque cada vez que me escucha, escribe un poco de mí en su interior. En nuestra última cita, ella me dio un cuaderno, tapa dura, páginas en blanco. Me pidió que escribiera todo lo que recuerdo. Dije que quería conservar mi verdad, incluso si el mundo intentaba borrarla. Lloré cuando leí la dedicatoria, para mi abuela, que no era perfecta, pero sí valiente. Este cuaderno se convirtió en mi nuevo diario. No esconderse, sino dejarse llevar, para registrarse, para que algún día alguien lo lea y sepa que existieron mujeres como yo, y sobrevivieron. El periódico que publicó mi historia sigue activo. El periodista se hizo amigo. A veces me visita para tomar un café. Dice que mi caso hizo aparecer a otras mujeres, que tras su publicación surgieron más de 30 denuncias, algunos contra los mismos nombres de mi pasado, otros contra nuevos nombres, pero con viejas prácticas. Esto me da fuerza, sabiendo que, incluso en el silencio, incluso al final del camino, mi voz todavía resonaba en alguien. En cuanto a los demás niños, uno se mantiene distante, el otro me escribió en mi cumpleaños. Fue un mensaje breve, pero respetuoso. Dijo que ahora entendía mejor, que necesitabas distancia para ver, y acepté. No exigí cariño, solo respondí con gratitud, porque a veces una brecha de reconexión ya es un puente. My health is good. Tomo mis medicamentos, salgo a caminar, duermo mejor. Empecé a bordar de nuevo, pedidos pequeños, paños de cocina, cojines. Trabajar con mis manos me calma. Me recuerda que todavía soy capaz de crear belleza, incluso después de tanto caos. Los vecinos aquí me tratan con naturalidad. Algunos conocen mi historia, otros simplemente intuyen, pero nadie me juzga en voz alta. Y eso, al fin y al cabo, es suficiente. No quiero admiración, solo quiero paz. Y estoy aprendiendo que la paz no es la ausencia de dolor, es aceptación, es poder mirar atrás sin odiarte a ti mismo. El otro día me senté en el patio trasero y miré el cielo. Vi los mismos tonos de azul que vi cuando era niño, en la cima de la colina, primero que nada. Y me di cuenta que el cielo nunca me deja. No, ni siquiera Dios. Pero a veces pensamos que Él está en silencio, cuando en realidad es culpa nuestra que hagamos demasiado ruido. Si has llegado hasta aquí, si has seguido mi historia desde el principio, te lo ruego, deja un comentario con la palabra dignidad, porque fue ella por quien luché. Ni para el perdón fácil, ni para el aplauso, pero por dignidad, porque nunca es tarde para afrontar el pasado, deshacer las mentiras y empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu nombre, tu voz y tu derecho a existir verdaderamente. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. Comparte con alguien que necesite recordar que empezar de nuevo no tiene edad, que la verdad puede doler, pero te hace libre. Esa dignidad vale más que cualquier apariencia. Gracias por escucharme. Que tu historia, como la mía, encuentre espacio para florecer. Incluso después de todo, la caja donde guardaba todo se quedó conmigo. Incluso después de mudarme de ciudad, incluso después de recuperarme. Es pequeño, de madera oscura y con cerradura vieja. En su interior no hay nada de valor para los demás, pero todo para mí. Están los papeles que cuentan mi verdad, los nombres que me persiguieron, las fechas que cambiaron mi historia. Y entre ellos, el objeto que quizá resultó más doloroso y a la vez más revelador, el diario de Camila. Ahora releo ese cuaderno con menos frecuencia. Ya no intentó torturarme, pero de vez en cuando me abrí, no para sufrir, sino para comprender. Algunas palabras que hoy me destrozaron al principio sonaron como el grito de una niña herida. Escribió esas páginas como quien vierte veneno, pero hoy sé que gran parte de ese veneno fue reflejo. Un reflejo de lo que escuchó, de lo que vivió, de lo que no supe proteger. Me equivoqué, sí, pero también le llamó la atención la oscuridad que nos rodeaba.
Y tal vez por eso escribí todo con tanta rabia. Era la única manera de no desmoronarse por dentro. El diario se quedó conmigo. El tribunal nunca lo solicitó como prueba directa. El contenido emocional era denso, pero jurídicamente frágil. Aún así, ayudó al periodista a armar parte de la línea de tiempo, y más que eso, me ayudó a mí a entender a mi hija. Con el paso del tiempo, dejé de leer como madre herida. Empecé a leerlo como una mujer que también ha gritado por dentro. Además del diario, hay un papel con el dibujo que hizo mi nieto cuando era pequeño. Un dibujo en el que aparecía con una capa azul, sosteniendo un corazón enorme. Escribió Grandma Courage. En ese momento pensé que era lindo. Hoy eso es un símbolo. El niño que era vio en mí lo que yo no vi en mí. Y cuando, años después, repitió las palabras de su madre, diciendo que me tenía miedo, casi destruí ese dibujo. Pero no pude, porque eso fue real, más real que el miedo sembrado después. Y cuando me escribió disculpándose, diciendo que estaba confundido, que era demasiado pequeño para entender lo que escuchaba en casa, lloré con el papel en las manos, porque el amor puede permanecer en silencio, pero no desaparecer. Otro objeto que nunca salió de la caja fue la pequeña cadena con una cruz de plata. Era de mi madre. Lo único que me dieron en el orfanato cuando ella murió. Una cadena sencilla, sin valor material, pero era el único recuerdo concreto que tenía de ella. Durante años lo usé oculto, como protección. En las peores noches, cuando dormía en la calle o en chozas, apretaba la cruz entre mis dedos. Era como si ella estuviera allí, no para juzgarme, sino para recordarme que alguien me amó una vez, aunque sea por poco tiempo. Estos objetos me recuerdan quién era yo, quién soy y quién ya no quiero ser. En el centro comunitario donde trabajo, uso estas historias en forma de metáforas. No expongo nombres ni detalles, pero hablo de superar, de volver a empezar, verdades que duelen. Las mujeres me escuchan con ojos llorosos. Algunos me llaman madre, otros hermana, pero todos, en algún momento, se ven en mí y me veo en ellos. La mujer que tuvo que vender su estufa para pagar el tratamiento de su hijo. El que fue echado de casa por una hija después de años de ser la base de la familia. El que escondió una carta durante 20 años por miedo a lo escrito. Una de estas mujeres, llamada Estela, me hizo un regalo. Era una piedra pequeña, pintada a mano con la palabra Nuevo Comienzo. Dijo que todo el mundo necesita un objeto simbólico que represente el punto de inflexión de su propia historia. Esta piedra la guardé en la misma caja, junto con el diario, el dibujo y la cruz, porque empezar de nuevo, para mí, lo era. No olvides lo que pasó, pero lleva todo con menos peso. Todavía recibo mensajes, personas que vieron los videos, que leyeron el artículo, que quedaron conmovidas con mi historia. Algunos me llaman guerrero, otros en busca de inspiración. Se lo agradezco, pero siempre digo que no soy nada de eso. Acabo de sobrevivir, y cuando el dolor me dio una oportunidad, elegí hablar. Solo eso. Pero sé que para mucha gente eso es todo. El otro día me llamaron para una entrevista en una emisora de radio local. Hablé de envejecer con dignidad, solo sobre ser mujer en un mundo que nos silencia. Hablé de la maternidad herida, de que amar no es sinónimo de borrarse. Cuando dejé la radio, una señora me abrazó en la acera. Dijo que me escuchó y se sintió menos sola. Fue en ese momento que entendí. Mi objeto más valioso no estaba en la caja, estaba en mí. Mi voz, lo guardé por mucho tiempo y ahora no dejaré que nadie la entierre más. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada capítulo de esta historia, deja tu comentario con la palabra Nuevo Comienzo, porque eso es lo que representa este viaje, un posible nuevo comienzo, sin maquillaje, sin final de telenovela, pero con verdad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. Comparte con alguien que necesite recordar que los objetos que nos salvan no siempre brillan. A veces son solo páginas escritas con rabia, dibujos de niños o piedras con palabras sencillas. Pero son estas pequeñas cosas las que, en última instancia, sostienen nuestra fuerza. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Puede que la historia haya terminado, pero el coraje continúa en mí. Y si quieres, sobre ti también. Despertar cada día, sabiendo que estás vivo por insistencia y no por suerte, cambia la forma de ver todo lo que te rodea. Incluso el cielo parece diferente. La gente habla de superación como si fuera una línea recta, como si bastara con decidir ser feliz y todo encajaría, pero no es así.
La verdad es que empezar de nuevo requiere sacrificios que nadie ve, y necesitaba hacer más de uno, incluso después de que todo salió a la luz, porque no basta con decir la verdad una vez, hay que sostenerlo, día tras día, incluso cuando sangra. El primer gran sacrificio que tuve que hacer después de la audiencia fue renunciar a la reconciliación con Camila. Durante semanas cargué con la secreta esperanza de que, después de todo, ella me buscaría. Tal vez me enviaría una carta, un mensaje, cualquier cosa, pero el tiempo pasó y su silencio se volvió más duro que cualquier palabra de odio. Y entonces lo entendí. Ella no quería perdonarme. Ella quería que dejara de existir en su mundo. Eso me desgarró, pero aceptar fue el primer paso para respirar sin culpa. Podría haber insistido, podría haber regresado, podría haber usado el amor de mis nietos como puente, pero esto tendría un costo, y el costo sería mi dignidad, porque el amor que se suplica ya está podrido. Y me prometí que nunca más aceptaría migajas en nombre de nadie, ni siquiera del mío. Eso fue un sacrificio, un corte invisible que sangra silenciosamente. Otro sacrificio fue abandonar el plan de escribir un libro con mi historia. El periodista que me ayudó me lo sugirió. Dijo que tenía contenido, que podía convertirse en algo importante. Empecé a escribir yo mismo, pero pronto me di cuenta de que eso me devolvía a un ciclo de exposición. Cada frase que ponía por escrito volvía a abrir una herida. Soñé con el pasado. Me desperté con dolores en el pecho. Lo que iba a ser la liberación empezó a convertirse en prisión. Entonces me detuve. Guardé los mensajes de texto, les agradecí su apoyo y dije que no, porque escribir para sanar es una cosa, escribir para revivir es otra, y ya no quería vivir atrapada en mi propio dolor. La tercera renuncia fue el cambio de nombre. Mi abogado dijo que podía adoptar un nuevo apellido, desaparecer de los sistemas y empezar de nuevo en otro lugar con otra identidad. Era legalmente posible, pero me negué, porque mi nombre lleva todo lo que fui, todo lo que enfrenté, todo lo que sobreviví. Cambiar mi nombre sería como romper todas las letras de mi historia, y por muy pesadas que sean, son mías. No quiero borrar quién fui, solo quiero permanecer en paz con quien me he convertido. Y quizás el sacrificio más difícil de todos fue volver a aprender a mirarse en el espejo. Durante muchos años solo vi culpa, suciedad, vergüenza. Mis ojos se alejaron del reflejo. Me maquillé no para embellecerme, sino para ocultar el dolor. Hasta que un día una mujer en el centro comunitario me dijo que admiraba mis ojos. Dijo que tenían fuerza. No sabía qué responder. Nunca había oído eso. Esa noche me quité el maquillaje y me miré unos minutos. Estaba yo allí, cansado, lleno de cicatrices, pero completo. Fue como conocer a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Estos sacrificios no aparecieron en los periódicos. No fueron comentados en los videos, pero fueron ellos quienes apoyaron mi nuevo comienzo. Porque no hay renacimiento sin pérdida, y la pérdida no siempre es mala. A veces perder es también ganar un respiro. En las reuniones del centro comunitario, comenzamos a hacer un círculo llamado Las cosas que dejé atrás. Cada mujer escribe en un papel lo que tuvo que renunciar para sobrevivir. Algunos escribieron a la gente, otros ciudades, ropa, nombres, creencias. Escribí expectativas, porque ellos fueron los que más me lastimaron. La expectativa de ser perdonado, para ser entendido, ser amado como pensé que merecía. Dejar ir estas ideas me liberó. E incluso con todas estas declaraciones, logré cosas concretas. Recibo ayuda del gobierno por haber colaborado con el sistema de justicia. No es mucho, pero me da autonomía. Abrí un pequeño taller de costura comunitario. He enseñado a más de 20 mujeres a reparar ropa, hacer dobladillos y crear cojines. Uno de ellos incluso consiguió trabajo en una tienda después de aprender de mí. Esto me llena de orgullo, porque ahora no solo sobrevivo, ayudo a otros a vivir. No todo es perfecto. Todavía me miran mal cuando regreso a la ciudad vieja. Todavía escucho a gente decir que los tribunales fueron amables conmigo, pero estas voces ya no entran en mi piel, porque aprendí que el juicio de los demás solo tiene fuerza cuando encuentra grietas en nuestro interior. Y pasé demasiado tiempo llenando agujeros de vergüenza. Ahora uso cemento real, hecho de valentía, humildad y silencio bien elegido. Si has llegado hasta aquí, si has seguido toda esta historia, comenta con la palabra coraje, porque ella fue quien me trajo aquí. Coraje para renunciar, para aceptar, para empezar de nuevo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. Comparte con alguien
que necesite entender que no todo sacrificio es visible, pero todos dejan una huella, y que, incluso sangrando, todavía es posible caminar con dignidad. Gracias por estar conmigo. Todavía nos quedan más pasos por recorrer, pero ahora el terreno es firme, y el camino es mío. Algunas personas piensan que la humillación termina cuando se hace justicia, como si la verdad expuesta lavara el alma y borrara lo que quedó atrás. Pero no es así. La humillación tiene raíces profundas. No se apaga, se gestiona solo. Incluso después de todo lo que he logrado, incluso con mi nombre limpio y mi historia contada, todavía hay días en que el recuerdo del desprecio me atraviesa como un cuchillo. El desprecio de una hija que me echó como si fuera polvo. El desprecio de los vecinos que se reían a mis espaldas. De los compañeros de trabajo que susurraban al verme entrar a la habitación. Y lo peor de todo, el desprecio que alguna vez sentí por mí mismo. El momento más cruel no fue la audiencia, ni los videos editados con mi voz distorsionada. Fue esa mañana cuando necesitaba ir a una farmacia y noté que un joven dependiente al reconocerme cambió de cajero para no atenderme. No dijo nada, simplemente se levantó, se ajustó el abrigo y se alejó. La chica que quedó me respondió normalmente, pero el gesto de la otra quedó grabado. Fue una prueba de que, para muchos, mi verdad es aún más pequeña que la versión inventada de mí mismo. También estuvo ese episodio en el autobús, cuando una mujer mayor le comentó en voz alta a su amiga que esa era la madre que había sido expuesta por su hija. Habló en voz alta a propósito. No, respondí. Bajé 2 puntos antes, no por cobardía, pero por cansancio, y porque aprendí que a veces el silencio es el único escudo que no devuelve el dolor. Y sin embargo, entre tantas pequeñas heridas, hubo un momento que me humilló de otra manera. Un momento en el que necesitaba pedir ayuda. Después de mudarme a la nueva aldea, antes de conseguir trabajo en el centro comunitario, estaba necesitado. Hubo un mes que solo pude pagar el alquiler porque pedí un adelanto de un pedido de costura. Y, para comer, tenía que aceptar una canasta básica de alimentos de la parroquia local. Fui allí con vergüenza, con los hombros encorvados y la cara vuelta hacia el suelo. La monja que me recibió fue amable, pero cuando me preguntó el nombre completo para registrarme, dudé. Pensé en mentir, en inventar, pero él dijo la verdad. Ella escribió con calma y me entregó la caja. Cuando miré dentro, vi que no solo había comida, sino también artículos de higiene, papel higiénico, toallas sanitarias, cosas que normalmente no ponen, y junto a ello, un mensaje doblado. Estaba escrito así: no es humillación aceptar lo que necesitas para continuar. La humillación es cuando el mundo te niega incluso eso. Ese día lloré con la caja en mis manos, y por primera vez entendí que no toda humillación es destructiva. Algunos nos muestran dónde todavía estamos destrozados, y otros donde todavía somos humanos. La exposición pública también fue una forma de humillación. Hubo un canal de noticias que volvió a utilizar mi nombre meses después, cuando otro caso similar salió a la luz en la prensa. Tomaron mi cara como referencia, como si hubiera abierto una nueva categoría de escándalo. No presenté una demanda, no respondí, pero fui a la redacción. Pedí hablar con la persona a cargo. Me atendió un hombre de traje que hablaba apresuradamente. Dijo que era política editorial. Dije que mi vida no era una categoría, que mi dolor no era un escaparate. Él guardó silencio, y eso fue suficiente. Salí de allí con la certeza de que mi dignidad ya no necesitaba la validación de nadie. La mayor humillación de todas, sin embargo, fue la familiar, porque no hay mayor dolor que ser menospreciado por aquellos que tú creaste. Camila me trató como si hubiera sido un accidente en su vida, como si mi presencia fuera una mancha. Y lo peor es que me fui. Durante años acepté migajas de cariño a cambio de silencio. Soporté duras palabras para mantener una paz falsa. Me empujaron al fondo de la casa, a los rincones de 1900 en las fotos, a las notas a pie de página de las historias. E hice todo esto pensando que estaba protegiendo la relación. Pero proteger lo que te destruye es una forma silenciosa de morir. Cuando decidí contarlo todo, cuando abrí mi pasado y le entregué cada pedazo de él al mundo, supe que vendrían represalias. Y llegó. Perdí amigos, perdí la confianza de las personas que decían que me admiraban, pero gané algo más. Tuve la oportunidad de mirarme en el espejo y finalmente sostener mi propio reflejo, sin bajar la vista, sin desviarse, porque la dignidad no es lo opuesto a la humillación, es la decisión de continuar, incluso después de haber sido arrojado al suelo. Si alguna vez has sentido este tipo de dolor,
Si alguna vez has sido expuesto, humillado, silenciado, comenta aquí con la palabra resistencia, porque de eso se trata. Resiste cuando quieran que desaparezcas. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. Comparte con alguien que haya pasado por algo similar, alguien que necesita recordar que aún puedes levantarte después de la vergüenza. Esa dignidad no se pierde con un error, se pierde cuando dejamos de luchar por ello. Y elegí no rendirme. Todavía estoy aquí. Sigo siendo yo, más fuerte, más completo, más cierto. Hoy, cuando me miro al espejo, todavía veo las marcas, no solo en mi cara o mis manos, sino en la forma en que me muevo, en la forma en que respiro, en la forma en que miro el mundo. Las marcas de la vida no desaparecen, simplemente cambian de lugar dentro de nosotros. Pero lo que realmente cambió fue mi forma de existir. Ya no me disculpo por respirar. Ya no intento encajar en el estrecho espacio que otros creen que merezco. Existo enteramente, por primera vez en mucho tiempo. Mi rutina ahora es simple. Me levanto temprano, hago café, escucho la radio mientras riego las plantas del patio trasero. Tengo una mecedora en el porche donde a veces me siento, simplemente mirando el cielo cambiar de color. Este silencio no es el mismo que me acompañaba antes. Ese fue un silencio que gritó. Este es el silencio que acoge. Aprendí que la paz no es vivir sin conflictos, es vivir con verdad. El centro comunitario se convirtió en algo más que un simple trabajo. Es un espacio donde todas las versiones de mí pueden coexistir. La mujer que alguna vez tuvo miedo, la madre que fracasó, la abuela que fue rechazada, el superviviente que decidió hablar. Allí no necesito ocultar nada. Y como no lo escondo, soy respetado. Las mujeres que acuden a mí no buscan consejo. Buscan a alguien que no los juzgue, y en eso soy un experto. El otro día una chica más joven me preguntó cómo me encontraba, cómo logré sobrevivir después de haber sido tan rechazada, tan expuesta, tan herida. Respiré hondo y respondí con algo que entendí hace poco. Aguanté porque en algún lugar dentro de mí, incluso cuando todo se vino abajo, había una pieza que no aceptaba morir, una pieza pequeña pero insistente, un nombre que nadie podría borrar. Y fue esa parte la que me hizo retroceder. Eso me hizo continuar aún sin saber hacia dónde. Hoy también entiendo que el perdón, ese que tanto esperamos de los demás, comienza dentro de nosotros. Camila todavía no me ha perdonado. Quizás nunca lo sea, pero me perdoné. Me perdoné por haber sido frágil, por haber cometido errores tratando de proteger, por haber amado con miedo, por haber permanecido en silencio por tanto tiempo. Me perdoné por no ser la madre perfecta, porque ninguna madre lo es, pero muchos, como yo, dieron todo lo que tenían, aunque fuera poco. La mayor prueba de que mi historia no fue en vano están en las pequeñas reconciliaciones que me ha brindado la vida. No reconciliaciones de culebrón, con abrazos y lágrimas, pero gestos discretos y silenciosos, como la nota que dejó una vecina en mi puerta, agradeciéndome el consejo que le di semanas antes, como la invitación a hablar en un colegio sobre la dignidad en la vejez, como el mensaje de una de las hijas, de una mujer a la que ayudé, diciendo que ahora entendía mejor a su madre. Estas pequeñas victorias me sostienen, me muestran que mi dolor se convirtió en un puente. Esa vergüenza no fue el final de mi historia, y esa edad no es una barrera para empezar de nuevo. Al contrario, es una prueba de que el tiempo nos enseña lo que los años no pueden explicar. Mis nietos más pequeños ya saben quién soy. Saben que fui arrestado por un pasado que no terminó en una celda, sino en un abandono. Saben que cometí un error, pero también saben que luché para proteger, que me escapé, no por cobardía, sino por necesidad. Y, lo más importante, saben que estoy aquí, vivo, regalo, con los brazos abiertos, pero ya no bajados. Con cada paso que doy ahora, me mantengo firme, no por arrogancia, sino por gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por recuperar mi voz, por convertir el rechazo en compartir, por haber aceptado que algunos lazos, cuando se rompen, nos dejan espacio para coser otros, más fuertes y verdaderos. Si estás escuchando esto ahora, si has llegado hasta aquí en esta historia y de alguna manera, si me veía, comentaba con la palabra presencia, porque eso es lo que somos cuando elegimos seguir. Presencia, existencia. Adelante, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana,
Comparte con alguien que necesite recordar que la dignidad no proviene de lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que finalmente entendemos de nosotros mismos. Todavía queda un último capítulo, y en él te contaré cómo es vivir con ligereza, incluso con cicatrices, porque al final eso es lo que queda, y eso es todo lo que necesitamos. Quédate conmigo. Ya casi ha terminado, y tal vez sea solo el comienzo. Hoy el día amaneció con cielo despejado, azul que duele los ojos. Un ligero viento agita las cortinas de mi casa y el olor a café recién hecho llena las habitaciones. La vida ahora tiene un ritmo más tranquilo, no porque se haya vuelto fácil, sino porque aprendí a respirar con más calma, incluso cuando los recuerdos me apremiaban. La casa donde vivo no tiene lujos, pero hay luz, hay silencio de paz y no más opresión. Huele a ropa limpia, a pan caliente, a suelo recién barrido y sobre todo tiene espacio. Espacio para mí, por quien soy, para quien era yo y para quien todavía puedo ser. Los días siguen siendo simples. A veces aparece una mujer nueva en el centro comunitario con los ojos llenos de dolor. Ella no necesita decir nada, solo la forma en que sostiene su bolso contra su cuerpo, la forma en que se sienta lentamente en la silla, tratando de no llamar la atención. La miro con profundo respeto, porque una vez fui esa mujer. He entrado a muchos lugares pensando que no era digno de estar allí, pero ahora, cuando veo venir a estas mujeres, me levanto y les ofrezco un vaso de agua. Pregunto el nombre, escucho la pausa entre frases, y cuando termina, digo lo que desearía haber escuchado cuando el mundo me dio la espalda. Usted no está solo, y no es demasiado tarde. Los fines de semana a veces voy al mercado, compro fruta madura, aromas verdes, pan casero. La gente me conoce como Doña Teresa. Algunos conocen mi historia, otros no, pero ya nadie me trata como antes. El barrio me saluda con naturalidad. A veces me invitan a un café, a charlar en el portón. Voy cuando quiero, me niego cuando es necesario. No ser grosero, sino porque aprendí que merezco el derecho de elegir dónde pongo mi energía. Pasé demasiados años intentando complacer a quienes me despreciaban. Ahora solo me quedo donde hay respeto. Recibí una carta de mi nieta mayor. Ella está terminando la secundaria. Escribió con letra firme y madura, y dijo que ahora entendía mejor el silencio que yo llevaba, que habló con su hermana, que vio los vídeos antiguos, que quiso entender ambas partes. Dijo que no lo disculpaba todo, pero que quería escucharme con el corazón abierto. Eso me conmovió profundamente, porque no hay mayor recompensa que ser visto como humano, y eso es lo que siempre quise, ser visto con sinceridad, con defectos, con historia, con valentía. Hoy tengo una caja donde guardo cartas como esta. Son pocos, pero valen más que el oro. Son palabras que nacieron del shock, del dolor, de la compasión. Palabras que limpian heridas sin prisas. Y cuando me siento frágil, leo uno de ellos. Recuerdo que mi historia pudo haber comenzado en el barro, pero terminó con los pies bien puestos en la tierra. Y ese es el terreno que quiero dejar a otras mujeres. Una escucha en solitario, de empatía, de reconstrucción. Si pudiera retroceder en el tiempo, no borraría nada, porque hasta los errores me trajeron hasta aquí. Y fue afrontando las consecuencias que descubrí la fuerza que existe en no darse por vencido. A menudo me preguntan si he perdonado a quienes me lastimaron. Respondo que sí, pero no con palabras, ni con abrazos. Perdoné con distancia, con elecciones conscientes, con límites bien definidos, porque el verdadero perdón es no someterse. Se trata de liberarte a ti mismo. La lección más profunda que llevo es esta: no hay amor que justifique la humillación. No existe un pasado que defina el fin de una mujer. Y no hay una edad adecuada para decir ya basta. El coraje no tiene fecha de nacimiento. Y la dignidad no tiene fecha de caducidad. Puede que esté dormida, pero nunca muerto. Si has estado escuchando mi historia hasta ahora, quiero agradecerte. Gracias por escuchar cada parte de mí, por no juzgar sin saber, por caminar a mi lado incluso desde lejos. Quizás te reconociste en algún momento, quizás te recuerde a alguien, quizás simplemente tenga sentido. Y eso ya es mucho, porque cuando una mujer comparte con valentía su dolor, no está simplemente contando una historia. Ella está allanando el camino para que otros se levanten. Espero que te lleves algo de aquí, una palabra, un gesto, un nuevo aliento y sobre todo, la certeza de que todavía hay tiempo, lo cual todavía es posible, que todavía hay belleza, incluso después de la caída, que hay dignidad incluso después de la vergüenza y que simplemente continuar tiene valor. Deja tu comentario con la palabra renacer. Esta será nuestra última palabra clave.
porque eso es lo que representa esta historia. Un renacimiento, tan silencioso, sufriente, cierto. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campana. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que empezar de nuevo no es una vergüenza. Es vergonzoso aceptar vivir en la oscuridad. Y no naciste para esconderte, naciste para estar completo. Gracias por estar aquí. Que tu vida, como la mía, encuentre un nuevo camino. No importa cuánto tiempo haya pasado, nunca es demasiado tarde para recuperar tu nombre. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu lugar. Nunca es demasiado tarde para finalmente ser quien eres.